Fui secuestrado por un Bigfoot. Es una afirmación absurda que parece prácticamente sinónimo de malos titulares sensacionalistas y tal vez hasta chiflados. Sin embargo, en el panteón de los innumerables informes sobre Bigfoot y homínidos peludos que han llegado de todos los rincones del planeta, se puede encontrar un número sorprendentemente alto de relatos que afirman exactamente esto. Se trata de un fenómeno que casi puede considerarse su propia subespecie de extraños informes sobre Bigfoot. Y estas historias, aparentemente ridículas, sirven no solo para entretener, sino también para provocar la reflexión y abrir una línea de investigación sobre un escenario potencialmente extraño. Si Pie Grande y otras bestias humanoides son reales, ¿a veces pueden raptar humanos? Aquí veremos casos que podrían responder a estas preguntas. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Estos son algunos de los informes más extraños de secuestros de Bigfoot, y si son reales o no, lo va a decidir cada uno de ustedes. Un informe aún más reciente proviene de 1987. El 1 de junio de ese año, Teresa Bayer, de 16 años, y Russell Welch, de 43, se embarcaron en un viaje de campamento al Bosque Nacional Sierra. Los dos estaban bastante atraídos por el fenómeno Bigfoot y esperaban poder ver a la criatura ellos mismos. En algún momento los dos se separaron y Teresa desapareció sin dejar rastro. Las autoridades más tarde interrogarían a Welch, durante el cual afirmaría que su compañera había sido secuestrada por Bigfoot. Los oficiales de la ley, dudosos, llevarían a cabo una intensa investigación sobre la desaparición, pero no encontraron evidencia de un crimen, obligándolos a dejar ir a Welch. Considerando que el cuerpo de Teresa nunca ha sido encontrado, no está claro qué sucedió aquí. ¿Fue realmente secuestrada por un Pie Grande, como afirma Welch, o fue un crimen premeditado? Otro caso reciente es el de Jason Richardson, de 48 años, quien estaba de excursión en el norte de California, en South Lake Tahoe, en el monte Tallac. En un momento durante su caminata, afirman que escuchó un sonido gutural que le recordaba a una voz de bebé humana. Pensando que tal vez era un bebé real abandonado, solo en la naturaleza, corrió hacia donde había escuchado el ruido, y luego afirma que perdió la conciencia después de ser golpeado en la cabeza, lo cual fue evidente más tarde por la sangre que encontró saliendo de ahí. Cuando se despertó, dice que su cabeza estaba ensangrentada y le dolía mucho, y que se encontró en una especie de caverna. Cerca de él había dos criaturas parecidas a osos, que parecían estar comunicándose en una serie de gruñidos guturales, que sonaban sorprendentemente similares a lo que había escuchado antes de perder la conciencia. Richardson afirmó que las criaturas tenían un aspecto algo humano y estaban cubiertas con un espeso pelo rojo, con pies que eran aún más peludos. Medían alrededor de 2 a 3 metros de altura, y el aterrado Richardson se preguntó si tal vez estaba alucinando. Mientras intentaba moverse, se dio cuenta de que sus manos y pies habían sido atados con enredaderas o algún otro material vegetal. A medida que las criaturas se acercaban, su descripción se vuelve cada vez más extraña. Richardson lo describiría de la siguiente manera. Luego se acercaron a mí y me oriné en los pantalones, literalmente. No me avergüenza decir esto, tenía tanto miedo que no tenía ni idea si esto era el final. Fue entonces cuando vi sus cabezas. Sus gargantas no tenían pelo y me recordaban a los buitres. Sus cabezas tenían pelo rojo, pero también plumas negras o no sé qué era, pero a mí me parecían plumas. Sus ojos eran oscuros y grandes a medida que se acercaban a mí. Las criaturas luego se volvieron bastante agresivas, arrastrándolo por el suelo y pateándolo. Luego se fueron y regresaron con madera y herramientas de piedra para algún propósito desconocido. Liberaron sus manos y pies, pero él estaba demasiado asustado para moverse. Las criaturas lo levantaron y lo arrojaron fuera de la cueva. Y en un momento, Richardson afirmó que pudo sentir que una roca lo golpeaba por detrás. No perdió tiempo en salir corriendo ahí tan rápido como sus piernas podían llevarlo. Cuando revisó su reloj, habían pasado 10 horas desde el momento en que había sido secuestrado por sus enigmáticos captores. En otro informe de 1962, una mujer de Ohio
afirmó haber sido secuestrada por un grupo de Bigfoot después de que habían visitado repetidamente su casa familiar cuando ella tenía solo 12 años. Las criaturas se habían acercado repetidamente a la casa y se habían acostumbrado a llevarse a la niña durante la noche. En algunas ocasiones, el padre había irrumpido con su escopeta de calibre 12 para disparar a las criaturas, lo que parecía tener poco efecto. El más grande de las bestias se reportó como de unos impresionantes 4 metros de altura. Ella describiría a los humanoides de la siguiente manera. Su pelo era largo y de aproximadamente la misma textura que el mío, según recuerdo. El pelo de todos ellos era más o menos del mismo tono, un marrón, como el color de la capa de madera descompuesta en el bosque. Podía ver piel alrededor de sus ojos, que parecía bronceada, y donde había pelo facial pero más escaso, con vislumbres de piel que también se veían a través de esa área. No podía distinguir una garganta. Su pera era ancha, sus dientes eran aproximadamente del tamaño de la uña de mi dedo medio, pero eran más planos y tenían muchos más que los humanos, lo que significaba que el ancho de su mordida era más amplio. Su boca era lo suficientemente ancha como para mostrar la mayoría de ellos. Sus ojos eran oscuros con algo blanco alrededor, pero menos que los humanos. Eran amables. Su piel estaba curtida como la de cualquiera que pasara mucho tiempo al aire libre, como un granjero. Sus hombros eran muy anchos, aunque vi su clavícula en un lado que parecía gruesa en comparación con la de un humano. Era musculoso y de constitución pesada, pero de ninguna manera gordo. Había una hembra adulta y otros que eran casi tan grandes como la hembra, pero no parecían ser jóvenes ni viejos. La chica afirmó que a menudo era llevada lejos de su casa por las criaturas, pero que no recordaba lo que había sucedido durante los secuestros. Solo sabía que estaría fuera toda la noche. En un momento, las cosas se volvieron más siniestras. La chica recuerda haber despertado dentro de una caverna donde el agua goteaba de las raíces que emergían del suelo de arriba. En este punto, podía ver las extrañas bestias rodeándola mientras yacía sobre una losa de roca. Ella dijo lo siguiente: quería gritar más, pero ya estaba demasiado cansada para seguir haciendo eso. Cuando me relajé, todos comenzaron a sonreír. Pensé, está bien, podrían haberme matado y comido, pero no lo hicieron. Evidentemente, algunas de estas criaturas eran amables, pero también vi gatos jugar con ratones durante muchas horas antes de matarlos y comérselos. La chica invariablemente terminaba de vuelta en su casa y nunca fue lastimada, pero esto hizo poco para tranquilizar a la familia. Las extrañas criaturas supuestamente continuaban acosando la casa, golpeando las paredes y tocando las ventanas, así como resoplando y gruñendo fuerte afuera en la noche. También se comunicaban a menudo entre ellos fuera de la casa, de lo cual la mujer diría lo siguiente: los sonidos que hacían eran una risa profunda en bajo, carcajadas y sonidos como los de alguien que no podía pronunciar bien las palabras. Se comunicaban con estos entre ellos y con sus pensamientos, así como el macho lo hacía conmigo. No tuve interacción de los más jóvenes y la hembra adulta, solo sonreía o suspiraba profundamente mientras me miraba. Durante mucho tiempo, la mujer mantuvo en secreto la historia de su familia por miedo a ser ridiculizada, pero finalmente se presentó en un esfuerzo por hacer que otros compartieran sus experiencias. Ella diría lo siguiente: espero que esto cree conciencia sobre el sufrimiento de los que experimentamos estas experiencias y también les permita hablar abiertamente a muchos otros que aún guardan su secreto. Nuestro mundo es más rico e interesante de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Estas no son solo criaturas, son bastante inteligentes y con suficientes recursos como para evitar ser atrapadas o asesinadas. ¿Qué podemos hacer con estos extraños casos? ¿Son solo imaginaciones salvajes y fabricaciones? ¿O hay algo más en ellos? ¿Realmente la gente ha sido secuestrada por humanoides peludos y salvajes y llevadas a la naturaleza? ¿O son estas historias demasiado locas para ser verdad? Sea cual sea el caso, ciertamente hay suficiente de estos relatos bizarros como para merecer atención, y son lo suficientemente intrigantes como para al menos reflexionar.
Estas historias se encuentran justo ahí, dentro del mito de Bigfoot y las muchas formas misteriosas que ha tomado su legado. Puede que siempre haya debate sobre si los avistamientos y relatos de humanoides peludos tienen algún peso, pero no cabe duda que aquellos sobre personas secuestradas merecen su propio lugar entre los más extraños de los extraños. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.